Querido y amante Señor, estamos delante de ti, agradecidos porque nos has dado otra oportunidad de reunirnos para comunicarnos los unos con los otros, también para comunicarnos contigo, pero sobre todo para oír tu palabra que nos habla directamente a nuestros corazones. Señor, te pido que a las otras personas que puedan estar tratando de comunicarse ahora, que tú les des la inteligencia, la tecnología que se necesita. No comprendemos cómo algunas personas se comunicaron y pudieron entrar fácilmente a las 6:30 de la tarde y ahorita no están pudiendo entrar. No entendemos, Señor, pero tú que estás al cabo de todo y que puedes calmar las tormentas y las olas del mar, también te encargarás de esto y tu palabra seguirá adelante, sea como sea y por encima de todo. Danos, Señor, el deseo de estar en comunicación y no solamente en comunicación contigo, sino que nos entreguemos a ti para que tú puedas hacer en nosotros la obra que deseas y que debes hacer para que podamos estar preparados para el día de tu venida. Te lo agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Entonces, vamos a comenzar con un poco del repaso de lo que hicimos la vez pasada y para ayudar a aquellos que no pudieron estar la vez pasada, pues estaremos como quien entra a una autopista. Nos vamos a emergir en el tráfico. Entonces, habíamos visto allí que en la página 13, donde el apóstol Pablo habla y dice que si hay alguien que quiere gloriarse o poner una lista de lo que están haciendo o sentirse muy bien en cuanto a sí mismo por las cosas que han logrado, que él también tiene una lista. Dice, yo también tengo una. y la enumera en la página 13 del capítulo que se les envió. Espero que lo hayan podido recibir. Dice en Filipenses 3, 4 a 6, página 13, el segundo párrafo dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol Pablo. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, es número 3, hebreo de los hebreos, es el 4. En cuanto a la ley, fariseo, no podían llegar más alto que eso. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, iba a defender lo que él creía que era la verdad. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cuando el apóstol Pablo miraba sus cualidades, las calificaciones que tenía, los diplomas, todo lo que había logrado en la vida, él podía decir, tengo algo verdaderamente de lo cual sentirme satisfecho, completamente bien. Pero cuando leyó la ley y como debe leerse la ley, entonces se dio cuenta que no estaba tan bien como creía que estaba. Y ese es el asunto, que cuando nos comparamos con nosotros mismos, nos empezamos a mirar y a decir, yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, he logrado aquí, he logrado allá, fundé aquí, comencé allá. Comenzamos a sentirnos como que, bueno, tenemos mucho de qué gloriarnos, estamos bien. Hemos hecho tantas cosas tan buenas que prácticamente diríamos, ya tenemos el pasaporte en mano para llegar a donde Dios y decirle, mira, me tienes que dejar entrar porque mira todo lo que yo tengo. Todo esto son logros en tu nombre. Por otra parte, sin embargo, cuando leyó la ley, él se encontró con que la ley lo mató. Y lo acabó. Y así es precisamente lo que sucede, porque cuando Cristo le pone esa lupa a la ley, entonces vemos que hay en nosotros debilidades, hay en nosotros faltas que no nos habíamos dado cuenta que teníamos. Entonces, en la página 14, habíamos visto cómo decía, yo cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Habíamos observado en Mateo, y vamos allá a Mateo, Mateo 5, 21 al 23. Mateo 5, 21 al 23.
allí Cristo Jesús menciona lo que dice el mandamiento. El primero que menciona allí en el versículo 21 es cuando dice que la ley ha dicho, dice, oíste que fue dicho, no matarás. Reconocemos eso como uno de los mandamientos. Sin embargo, en el versículo 22 nos dice, mas yo os digo que cualquiera que se enojare o ofendiere o le dijera un nombre a alguien como raca. Raca es simplemente decirle a una persona, no tienes nada en la cabeza. O si guardamos un enojo, un rencor contra alguien, si mantenemos una actitud que no queremos perdonar, entonces, ¿qué dice Jesús? Que estamos siendo juzgados como que fuéramos matones, asesinos, igual que si hubiéramos agarrado un cuchillo y se lo hubiéramos metido a alguien por la espalda. De la misma manera nos explica otro de los mandamientos en el versículo 27 y 28. En el 27 dice, oísteis que fue dicho, no adulterarás. Cuando nosotros leemos eso, podemos decir, oh, estamos bien, pues, estamos muy bien. Podemos chequear como que ya lo hicimos. Pero cuando leemos el 28, dice, mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Cómo es posible entonces que podamos nosotros decir, nos sentimos bien y hemos hecho todo cuando que en realidad cuando miramos la ley, como debe mirarse la ley, vamos a encontrar que allí no estamos tan bien vestidos como pensábamos, no estamos tan de buen carácter y buena resolución como pensamos, sino que estamos ahora completamente desenmascarados. Porque hay en nosotros faltas, debilidades que no nos habíamos dado cuenta. O habíamos estado haciendo algo, obras en que como veíamos a los demás, que todos los demás los hacían, pensábamos, está bien. Estamos familiarizados con el pecado. Sigamos entonces leyendo de allí en la página 14, después de que termina de citar a Romanos capítulo 7, versículo 7, allí en el 14 dice, Pablo leyó la ley tal como se debe leer y ésta lo mató. Llegó a darse cuenta de que lo que él pensó que había guardado no era lo que había estado guardando. De acuerdo con la letra de la ley, quizás él era bastante bueno, pero en lo tocante a la espiritualidad de la ley, ella lo asesinó. Romanos 7:9 dice, pero cuando vino el mandamiento, esto está ahí escrito en su capítulo, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Continuamos en el próximo párrafo. Al leer el resto de Romanos 7, Pablo revela una preciosa experiencia. Y finalmente, en el versículo 25, él dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley, mas con la carne a la ley del pecado. ¿De qué le está dando gracias él a Dios? ¿Por los 10 mandamientos? Bueno, como sabemos de Gálatas 3:24, la ley es un maestro de escuela, un ayo. Vamos allí a Gálatas 3:24. En sus Biblias, por favor, Gálatas 3:24. Hechos, Romanos, Primera, Segunda de Corintios y luego está Gálatas. Gálatas 3:24. Leo de la Biblia, dice, de manera que la ley, nuestro ayo o nuestro maestro de escuela fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Sigo leyendo del párrafo donde el hermano Cameron dice, cuando leo esta escritura en particular, no me veo sentado en un escritorio o pupitre escuchando a un maestro. En realidad me veo siendo disciplinado con la vara. Ese es el maestro de escuela con el que siempre he identificado a la ley, que nos persigue, nos castiga, viene a nosotros y nos dice, ¿tú crees que has hecho lo correcto? ¿Todo bien?
Pues no, no lo has hecho. Nada bueno, nada correcto. Y saben ustedes, mis queridos amigos, que esa es precisamente la forma en que muchos de nosotros miramos a los mandamientos. Los vemos como algo que está dispuesto a caernos encima, a cortarnos en pedacitos, a quitarnos todo lo que creemos que tenemos y a tratarnos de una manera que verdaderamente nos mata. Y le tenemos miedo. Y queremos hacerlo simplemente porque no queremos tener que enfrentarnos a las consecuencias de no guardarlos. De esta manera, entonces, al ver la ley de Dios de esa forma, quiero que miren otra vez el título del capítulo que estamos estudiando. El capítulo se titula Las palabras más dulces de la tierra. Pero son estas palabras dulces cuando dice que cuando vi el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Eso no suena a palabras dulces, todavía no. Pero tengamos paciencia porque vamos a llegar allá. Vamos a llegar al entendimiento de lo que todo esto quiere decir. Sigo en el mismo capítulo, el siguiente párrafo. Dice, ¿has guardado tú la ley? ¿La he guardado yo? ¿La hemos guardado nosotros? ¿Puedes decir, yo he guardado la ley? Guardar la ley sería hacer lo que es correcto, lo que es bueno y justo. ¿Has hecho lo correcto? ¿Lo que es bueno y justo? Niños, ¿han sido buenos? Adultos, ¿han sido ustedes buenos esta semana? ¿Creen que han sido buenos esta semana? ¿Ha venido alguien a ti y te ha preguntado, ¿cómo estás hoy? Y tú respondes, estoy muy bien. La realidad es que no hemos sido buenos. Porque como dijo Jesús, solo Dios es bueno. En Mateo 19:17, él dijo que solo Dios era bueno. La ley se nos presenta y nos dice, yo quiero justicia. Yo quiero solo lo que es bueno. Y tú respondes, ay, sí, yo me he portado bien. No. Yo quiero un buen obrar, dice la ley. Y aquí quisiera explicar una cosa que quisiera que pudiéramos entender entre el inglés y el español. Siento mucho que en el español la palabra que se usó para traducirla de los idiomas en que se escribió la Biblia, se tradujo como justicia. Y la forma en que, por lo menos en las Américas, se usa la palabra justicia, generalmente cuando uno dice esa palabra, se imagina que es algo que es recto, que es, tiene que ver con el sistema de la justicia, que ha sido declarado justo o pecador o un criminal, pero no entendemos bien lo que justicia quiere decir. En inglés, la palabra que se usa es righteousness, que mejor sería traducida al español como rectitud. Buen obrar. Eso es lo que quiere decir la palabra justicia, un buen obrar. Vuelvo otra vez ahora al capítulo, estamos en la página 14, en el último párrafo, en la mitad, dice la ley se nos presenta y nos dice, yo quiero justicia, yo quiero un buen obrar. Esa es la mejor definición de justicia, buen obrar. Obras justas. Aquí están mis 10 preceptos y quiero obediencia. La ley no aceptará nada menos que esto, nada menos durante toda una vida completa. Puedes vivir 80 o 90 años o 100 y si llegas a pecar tan solo una vez en toda tu vida, has quebrantado la ley de Dios y debes pagar la deuda. Una vida total y entera de obediencia es lo que la ley demanda. ¿Tenemos eso? ¿Tiene usted eso? Yo no lo tengo. Pablo dice, cuando vino el mandamiento, yo morí. Llegué a comprender qué tan lejos estoy de alcanzar ese estándar.
la meta. Incluso si hiciera todo correcto y perfecto desde este momento en adelante, ¿qué pasa con los años anteriores o las horas anteriores? No las podemos regresar a hacerlas bien, no las podemos arreglar. Y esto, amigos, les digo que cuando yo llegué a entender, se me prendió la lucecita, como decimos en general, cuando llegué a entender lo que el Señor me mostraba y me di cuenta que no podía regresar, que me acordaba de las cosas que había hecho. Yo no podía regresar allá. Ay, pero la parte preciosa de eso es saber que Dios sí puede regresar y arreglar. Yo no, yo puedo ahora, yo puedo después, con la bendición de Él y con su poder en mí, pero regresar no puedo. Pero Él sí puede arreglar nuestro pasado. Es una bendición muy grande. Es no solamente una bendición, es una paz que nos trae. Sigo leyendo entonces en la página 15, el primer párrafo, estamos hacia el final de ese párrafo, dice, incluso si hiciera todo correcto, perfecto desde este momento, no lo hice correcto ayer, hace 10 años o hace 20 años, de modo que la ley no quedará satisfecha. ¿Qué es lo que realmente la ley demanda de nosotros? ¿Qué es la ley? Bueno, allí se nos dice, es la transcripción del carácter de Dios. Vamos a tomar un poquito de una ilustración de esto. El transcrito del carácter de Dios. Digamos que yo digo, bueno, voy a hacer un transcrito, voy a escribir aquí el carácter de mi prima Luz. Y me siento y escribo, bueno, Luz es así, y Luz es asá, y Luz hace esto, y Luz hace aquello, de acuerdo a lo que yo conozco, ¿verdad? Ese es el transcrito de lo que yo conozco del carácter de mi prima Luz. Sigamos leyendo y ya vamos a comprender. La ley es la transcripción del carácter de Dios. Es una declaración de su justicia, de su buen obrar. Y esta es la verdadera razón por el cual nos mata, nos asesina. La ley quiere justicia perfecta, pero ¿de quién lo requiere? ¿De la justicia perfecta de quién? De Dios. Pero recuerden, hermanos, ese es el transcrito de Dios. Si yo tomo el transcrito del carácter de mi prima Luz y voy donde mi amiga Irene y le digo, Irene, usted tiene que hacer esto, lo que mi prima Luz hace. Irene no lo va a poder hacer porque ese no es el transcrito de Irene, ese es el transcrito de Luz. Así que igualmente pasa con la ley de Dios. La ley de Dios la leemos y eso es el carácter de Dios. ¿Lo podemos hacer nosotros? No, nosotros no encajamos ahí porque lo único que encaja en la ley de Dios es el carácter de Dios, porque la ley de Dios es el transcrito del carácter de Dios. ¿Entendemos eso un poco mejor ahora? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Le pido al Señor que nos ayude a entenderlo. Entonces, volvamos al párrafo. La ley, ella es su carácter, su justicia, es su ley. Por lo tanto, ella quiere las buenas obras de Dios. La ley quiere la justicia que Dios mismo hace y esa justicia que su vida manifiesta. Y no aceptará nada menos que eso. Bueno, podemos pensar, bueno, ¿dónde están las palabras dulces? Vamos allá. Sigamos en el siguiente párrafo. Dice, cuando ves la ley desde esta perspectiva, ¿qué lees? La vez pasada habíamos observado que en Lucas 10, 25 y 26, vamos allá. Lucas 10, 25 y 26. Alguien se acercó a Cristo con una pregunta. En el versículo 25, Lucas 10, 25, le preguntó a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna?
La respuesta que Cristo le dio es precisamente lo que queremos traer a colación ahora. Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? Pero esa no fue la única pregunta. También le preguntó, ¿cómo lees? Porque puede estar escrito y puede estar escrito muy claro, pero en la forma en que nosotros lo leamos, en la forma en que nosotros lo escuchemos, en la forma en que nosotros lo entendamos, va a tener mucha diferencia. Yo puedo recibir una carta de alguien y decir, pero bueno, ¿qué es lo que está diciendo? No lo entiendo a menos que entienda lo que me está diciendo en general. Por eso, para entender el evangelio de Cristo, tenemos que conocer no solamente lo que Él dice, sino lo que Él hizo por nosotros. Entonces, si estamos leyendo la ley solamente con las palabras, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, no esto, no lo otro, vamos a escucharla de una manera, pero cuando la entendemos por lo que está haciendo, por lo que la razón por la cual Dios nos la dio, entonces vamos a tener una forma diferente de entenderla y de interpretarla. Tenemos que aprender a leerla de la forma en que Dios nos la dio. Seguimos entonces allí. Cuando ves la ley desde esta perspectiva, ¿qué lees? ¿Cómo lees? Cuando llegas a comprender que los 10 mandamientos realmente requieren la misma justicia de Dios en tu vida, ¿acaso no te mata esa ley? ¿Tienes eso para ofrecerle a la ley? ¿Cómo puedo alcanzar eso? Y en realidad sabemos que para el pecado no hay excusa. La justicia verdadera es así. Si te falta, no tienes excusa ninguna en absoluto. ¿Alguna vez le has dicho a alguien, debería de haber hecho esto o aquello? En la iglesia, por ejemplo, ponemos expectativas sobre otros y luego nos decepcionamos cuando ellos no cumplen con nuestras expectaciones. Esperamos que esta persona esté haciendo esto y aquello. Y cuando no lo hacen, nos irritamos. No pueden hacerlo, no pueden. Y déjenme decirles aquí, a manera de explicación y para que lo pongamos en nuestra propia experiencia. Esto no ocurre solamente en la iglesia. ¿Tenemos hijos? ¿Esposos, esposas? ¿Tenemos amigos? ¿Tenemos compañeros de trabajo? ¿Tenemos otros familiares? ¿Qué hay de ellos? De la misma forma, ponemos expectativas sobre ellos y cuando no hacen lo que esperábamos que deberían hacer, ¿qué sucede? La palabra nos dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Cuando vemos exactamente cómo Dios nos ve, entonces podemos creer que lo que Él nos está ofreciendo, que lo único que Él puede hacer por nosotros es todo lo que nosotros podemos hacer. Porque mientras estemos pensando que nosotros podemos, vamos a seguir no solamente irritados porque los demás no hacen, o irritados con nosotros mismos porque no hemos podido hacer lo que pensamos que deberíamos de poder haber hecho. Después de todo, decimos, yo soy una persona de cultura, una persona de mucha ética. Yo tengo una voluntad bien fuerte, así que yo debería de poder hacer esto. Y cuando nos damos cuenta que no podemos, nos sentimos tan defraudados a nosotros mismos que entonces empezamos a sentirnos deprimidos. Empezamos a sentirnos que no podemos y entonces llegamos al punto en que decimos, pues entonces no voy a hacer nada. Eso es precisamente lo que el enemigo busca, ¿verdad? Porque él sabe que si nosotros nos desesperamos de esa manera, entonces ya él alcanzó lo que estaba buscando. Porque en eso, si nosotros decimos no voy a hacer nada, pero decimos no voy a hacer nada yo, pero le voy a permitir a Cristo. Ah, muy bueno. Eso es precisamente la razón por la cual él nos dio la ley. Para que nos demos cuenta, nos veamos a nosotros mismos tal cual somos, para que nos demos cuenta y entendamos de una vez por todas que por nosotros mismos
nada podemos hacer. En vez de seguir, ¿han visto estos animalitos cochinillos de India, creo que se llaman en español? Y ellos hacen mucho ejercicio en esa ruedita, ¿verdad? Y corren y corren y corren y corren en la ruedita y corren y corren. ¿Y hasta dónde llegan? No, ahí están en el mismo lugar. De la misma forma, muchos de nosotros como cristianos corremos y corremos y hacemos, pero nunca avanzamos. Más bien nos damos cuenta de que estamos más bien yendo de para atrás. Entonces, en vez de permitir que un sentimiento de pesimismo y de derrota nos llene, veamos lo que la ley nos está mostrando, porque la ley nos muestra al que ella pertenece, nos muestra el carácter de la única persona, del único ser que podrá crear en nosotros ese transcrito, en nosotros. Esas son las buenas noticias en todo esto. Sigamos leyendo aquí. Estábamos en el 1, 2, 3, 4, en el quinto párrafo de la página 15. Podemos llegar a pensar que estamos muy bien y que estamos haciendo las cosas bien y que Dios estará muy feliz con nuestros esfuerzos. Pero cuando la ley venga a nosotros, como realmente es, nos llega como un golpe. Vemos nuestra verdadera situación. No tenemos nada que ofrecer a Dios. Él desea sus obras buenas y en nosotros y de nosotros no lo poseemos. Vamos ahora a leer entonces en Romanos 7:13. Está allí mismo en las páginas que se les mandó en el capítulo. Dice, entonces, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? Él mismo contesta allí, en ninguna manera, pero el pecado, para mostrarse pecado, obró en muerte en mí por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Tengamos cuidado al leer eso, porque podemos pensar, espero que ninguno de nosotros lo haya hecho, pero si alguno de ustedes lo ha hecho o conoce a alguien que lo ha hecho, le pueden llevar estas buenas noticias. Podemos pensar, no, pues la ley viene y ella lo que hace es que me vuelve a mí más pecaminoso, me vuelve peor de lo que yo era antes. No, quiere decir que para que el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso es para que nosotros nos diéramos cuenta qué tan malo es el pecado. Porque usted y yo hemos nacido en esta naturaleza humana y desde el vientre de nuestra mamá ya escuchábamos lo que ocurría en el mundo alrededor. Ya oíamos voces que se gritaban, que se irritaban las unas contra los otros. Oíamos música tal vez que no era la mejor. Oíamos palabras que no eran las mejores. Y luego cuando nacimos, seguimos creciendo en ese ambiente. Y conocimos a personas y empezamos a aprender palabras y a aprender hábitos. Y empezamos a escuchar y a mirar por televisión y a ver películas, etcétera, etcétera. Y estamos tan acostumbrados a muchas de esas cosas que ya no nos parece que son pecado. Ya nos parece, bueno, eso es todo lo que todo el mundo hace. Hasta que Dios nos dice con su amor, porque Él no puede permitir que nosotros sigamos caminando así y un día nos encontremos que estamos fuera. No, con su amor nos dio la ley y dijo, mira, lo que tú crees que está bien, mírate en este espejo, no está bien. ¿Crees que no tienes manchas? Mira todas las que tienes. ¿Crees que tu pelo está muy bien peinado? Mira cómo estás. La ley no puede hacer nada para eso. No puede cambiarlo, pero nos muestra de quién es el espejo, qué es lo que estamos viendo allá, por qué nos vemos mal. Porque el espejo nos muestra la comparación con lo que tenía que ser bueno. Sigamos entonces donde estamos allí. Ahora, aquí se nos presenta un grave problema. No solo era pecador, haciendo algunas cosas bien aquí y descuidando las otras. Sin embargo, ahora somos expuestos como sumamente pecaminosos. Y así lo expone Romanos 5:20. Dice abundancia de pecado. Estamos ahora en la página 16, en el primer párrafo, y ahí está la cita de Romanos 5:20. La ley
se entró para que el pecado abundase, para que nosotros nos diéramos cuenta cuán pecaminoso, cuán peligroso era ese pecado. Pero cuando el pecado abundó, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Dios, que es tan extravagante con lo que nos da. Él no nos puede dar solamente justo lo que necesitamos. Cuando Él nos da, nos bendice con bendiciones superabundantes. Cuando nos da su gracia, sobreabunda su gracia. Cuando nos hace victoriosos, nos da más que victoria, nos hace más que vencedores. Dios nunca nos escatima las cosas, sino que nos las da en gran manera. Y la palabra abundancia, sigo leyendo ahora en el capítulo que estábamos, la palabra abundancia significa tener o poseer en gran cantidad o estar lleno de hecho, lleno de pecado. ¿Tienes o posees pecado en gran cantidad? ¿Estás lleno de ello? La palabra también significa rebosante. Hablando figurativamente claro, ¿está rebosando el pecado hasta por los oídos? Pero más que esto, podemos agregar la palabra predominante. ¿Qué es un viento predominante? Hablan de esto cuando dan las noticias en cuanto a huracanes y así. En esas nos dice, es un viento que hace lo que quiere. Tiene tal fuerza que arrastra con todo lo que está en su camino. Nuestra pecaminosidad es predominante dentro de nosotros y somos arrastrados por ella. Tal como dice Isaías 64:6, lo describe. Y ahí está en el capítulo también. No tenemos que ir a la Biblia, a menos que no tengan el capítulo. Pero dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Quiero que veamos allí la palabra. Todas nuestras justicias. Note que no dice todas nuestras injusticias son como tratos de inmundicia. Ya sabemos que si somos injustos y no estamos haciendo las cosas buenas, esas son trapos de inmundicia. Pero lo que la Biblia nos dice es que nuestras cosas buenas, nuestras buenas obras, lo bueno que hacemos, ¿sirve de qué? De trapos de inmundicia. Y sigue diciendo el versículo, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Lo que acabamos de decir, ¿verdad? Ese viento que arrastra con todo lo que está en su paso. Esto es la palabra, lo que la palabra de Dios hablada, los 10 mandamientos, revela al pecador. Pues es el maestro de escuela que nos lleva a Cristo Jesús. ¿Poseo aquello que pueda ofrecerle a la ley de Dios? No, no lo poseo. Ahora lo sé. Y si soy honesto conmigo mismo y permito que esta realidad se enraíce en mí. ¿Ustedes conocen el diente de león? Aquí en los Estados Unidos hay mucho de eso, ¿verdad? Se llama dandelion. Usted va y quita la florecita amarilla del dandelion, del diente de león, y la arranca y parece que sale bastante. Pero la raíz de eso va desde aquí hasta la China, creo yo. Esas son profundas. Así es el pecado de nosotros. Tiene raíces bien profundas que no conocemos nosotros mismos a menos que Dios nos las muestre. Y si soy honesto conmigo mismo y permito que esta realidad se enraíce, la realidad de que este pecado está dentro de mí tan completamente, seré como el apóstol Pablo, tendré un gran sentido de necesidad. ¿De dónde puedo obtener esa obediencia? Yo la deseo, no quiero morir. Quiero complacer a Dios, así como dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 22. Dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Lo amo. Apruebo que la ley es santa, justa, buena, pero veo dentro de mí mismo esta abundancia de pecado que prevalece. Oh, miserable hombre de mí. Mas donde el pecado abundó, ¿qué pasó? Pongan atención.
¿Qué es lo que pasó cuando el pecado abundó? ¿Abundó la gracia? Más que eso, ¿verdad? Sobreabundó. No es que, bueno, hubieran sido buenas noticias si cuando el pecado abundó, la gracia también abundó. Pero ¿saben ustedes qué? Cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. No, ni siquiera creció en el mismo nivel que iba el pecado. La gracia sobreabundó. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así que aquí nos encontramos a nosotros mismos con una abundancia de pecado, una copiosa cantidad de transgresión y de injusticia. Pero ¿qué más encontramos allí también? Aún más gracia. Pero si no podemos admitir que el pecado está en abundancia, ¿podremos encontrar abundancia de gracia? No, no podemos. Tenemos una justicia que es como un trapo de inmundicia, un trapo mugriento y sucio. ¿Alguna vez has estado en un taller de un mecánico? Yo sé que el hermano Serrano conoce de qué es eso, ¿verdad? ¿Y has visto los trapos sucios que usa? Ese eres tú, ese soy yo. La próxima vez que mires esos harapos, piensa en nuestra iglesia, en nuestras familias, en nosotros mismos. Esos somos nosotros. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. No tenemos la rectitud, la justicia que Dios desea. No poseemos lo que la ley demanda, mas donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hasta aquí vamos a dejar esta noche, pero quiero que por favor volteen en la página, a la página 17. Allí hay un versículo, está como difícil de demostrarles dónde, pero está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el noveno párrafo, porque son párrafos cortitos, ¿verdad? Allí está Juan 15, 5. Juan 15, 5. Y les voy a pedir que hagan algo con esto. No solamente que lo lean, les voy a pedir que se lo aprendan de memoria. Y les voy a decir también que no importa qué edad tengan, ni cuánto tiempo hace que hayan salido de la escuela y puedan decir, bueno, yo tengo tiempo que no estoy estudiando, que no estoy aprendiendo. Eso no tiene nada que ver. ¿Saben por qué? Porque el trabajo del Espíritu Santo es hacer que la palabra de Dios se adhiera a nuestro cerebro. Si nosotros la leemos, eso sí tenemos que hacer nosotros, ¿verdad? El trabajo, la función de él es hacer que ella quede allí pegada de nuestro cerebro. Entonces, pongan a prueba al Espíritu Santo, a ver si es verdad que lo va a hacer o no lo va a hacer. Y no importa la edad que tengamos, el Espíritu Santo sigue trabajando. Él no está viejito. Él sigue siendo joven y lleno de energía. El versículo dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, las ramas, ¿verdad? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque sin mí nada podéis hacer. Allí está el secreto de lo que estamos hablando. La próxima vez llegaremos allí y seguiremos desarrollando estas palabras más dulces de la tierra. Puede ser que hasta ahora no creamos que haya habido palabras allí. ¿Qué palabras pueden ser esas que sean tan dulces? No, cuando se nos señala quiénes somos de verdad, eso no es muy dulce, es medio amargo, es ácido. No lo queremos. Pero eso nos lleva a las palabras dulces de la gracia de Dios. Entonces, en eso seguiremos la próxima vez. Repetiré una vez más el versículo que les pido que por favor se aprendan de memoria y es, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, fíjense, es de doble vía, ¿verdad? El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Con esto entonces les invito para que nos postremos de rodillas y oremos.
Amoroso Padre Celestial, estamos tan supremamente agradecidos por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Desde aún antes que existiéramos, ya tú tenías todo esto preparado. Gracias por haber enviado a tu Hijo, porque no solamente murió por nuestros pecados, sino que vivió una vida que es la vida que Él tiene para ofrecernos. Una vida recta, una vida justa, una vida de buen obrar, sin ninguna falta. Señor, te pedimos que nos ayudes a entender, que nos muestres tal como somos, para que no vivamos en una mentira, engañados sin darnos cuenta que estamos caminando hacia el peligro, hacia el vacío eterno. Te rogamos también, Señor, que nos ayudes a creer en tu palabra, porque solamente así tu palabra podrá actuar en nosotros. Bendice a todas y cada una de las personas que vinieron al estudio esta noche, así como también a aquellas que por una u otra razón no pudieron venir. También bendice a aquellos que han de escuchar y de ver este video más tarde. Ayuda, Señor, para que tu palabra obre en cada uno de nosotros y de ellos, para que podamos estar entre aquellos que estarán completamente listos para recibirte a la hora de tu venida. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús.